Trabajo como repartidor en moto desde hace un par de años. No es un trabajo glamoroso, pero paga las cuentas. Y mientras uno no se meta en problemas, todo marcha bien. Esa era la regla. No hacer preguntas, no mirar de más y, sobre todo, no abrir los paquetes. Aquella mañana parecía una más en la Ciudad de México. Ruido, claxonazos, vendedores ambulantes y un cielo gris que prometía lluvia. El día pintaba tranquilo hasta que me llegó una llamada inesperada de uno de mis clientes regulares. Este tipo era distinto a los demás. Siempre hablaba con voz tranquila, pero su tono tenía un peso que te hacía saber que no era cualquier persona. Lo conocía como el ingeniero, aunque dudo mucho que tuviera algo que ver con la ingeniería. «Te tengo una chamba especial, rápida pero delicada», me dijo. «Dígame, jefe, ¿de qué se trata?», respondí con la mejor neutralidad que pude. «Un paquete. No lo abras. No hagas preguntas. Llévalo a la dirección que te voy a mandar y asegúrate de que llegue intacto. Si todo sale bien, te caerá un buen bono». Acepté sin pensarlo mucho. El ingeniero siempre pagaba bien y ese día andaba corto de dinero. Pasé por el paquete al punto que me indicó, un taller mecánico medio escondido entre los callejones de Tepito. Era un lugar de esos que, a simple vista, parecen inofensivos, pero que te ponen nervioso si te quedas mirando demasiado tiempo. El paquete era pequeño, envuelto en cinta adhesiva negra, y tenía un peso extraño, como si llevara algo sólido pero frágil. Me lo entregaron sin decir palabra, solo una mirada que parecía advertirme algo. Lo guardé en la mochila de la moto y arranqué hacia la dirección indicada. El destino estaba cerca, apenas unas 10 calles más allá, pero algo me puso en alerta desde el inicio. Una camioneta negra, una de esas Suburban con vidrios polarizados, apareció en mi espejo retrovisor. Al principio pensé que era coincidencia, pero cuando doblé en una callejuela para evitar el tráfico, la camioneta hizo lo mismo. Aceleré un poco y giré de nuevo en una esquina, solo para confirmar mis sospechas. Me estaban siguiendo. El corazón me empezó a latir más rápido. Intenté mantener la calma, pero cuando vi que la camioneta aceleraba detrás de mí, supe que no era algo casual. Entré a una calle más estrecha, casi un pasillo entre vecindades. Aquí, el espacio era apenas suficiente para mi moto, y eso me dio ventaja. Escuché cómo la camioneta frenaba bruscamente y quedaba bloqueada por los límites del callejón. Mientras avanzaba por los intrincados caminos del barrio, algo me inquietaba más que la camioneta. El paquete. ¿Qué podía ser tan importante como para que alguien estuviera dispuesto a perseguirme así? Encontré un callejón lo suficientemente escondido para detenerme un momento. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no hubiera nadie cerca. Mi respiración estaba agitada y mis manos temblaban mientras sacaba el paquete de la mochila. La advertencia del ingeniero resonaba en mi cabeza. No lo abras. Pero la curiosidad y el miedo eran más fuertes. Rompí la cinta con cuidado y lo que encontré me dejó helado. Un USB y un sobre lleno de fotografías. Las imágenes mostraban escenas de lo que parecía un asesinato. Reconocí de inmediato a uno de los sujetos de las fotos. Era un político local, alguien que siempre aparecía en los noticieros sonriendo en eventos benéficos. Pero en esas imágenes estaba en lugares que no tenían nada de benéficos. Reuniones con tipos armados, gente que claramente pertenecía al bajo mundo. El USB tenía una etiqueta que decía «Pruebas». Entendí al instante que el paquete no era solo delicado, era una sentencia de muerte. Me habían convertido en un mensajero de algo que podía hacer caer a personas muy peligrosas
Y ahora esas personas sabían que yo lo tenía. No tuve tiempo de procesar más. Escuché el rugido de un motor y el rechinar de llantas al doblar la esquina. La camioneta negra había encontrado mi escondite. Guardé el paquete en la mochila y arranqué la moto antes de que pudieran bloquearme. Tepito es un laberinto, y eso jugaba tanto a mi favor como en mi contra. Las calles angostas y los mercados improvisados eran obstáculos perfectos para perder a la camioneta, pero también significaban que, si me atrapaban, no habría escapatoria. Me metí por calles llenas de puestos de comida, ropa y electrónicos robados. La gente apenas se apartaba mientras pasaba zumbando, y los gritos de vendedores se mezclaban con los insultos de los peatones. Los de la camioneta no se quedaban atrás. Escuché el estruendo de cajas metálicas caer al suelo cuando intentaron seguirme entre los puestos. Mi ventaja no duraría mucho. Sabía que Tepito tenía ojos en todas partes. Si ellos ofrecían suficiente dinero o amenazas, cualquiera estaría dispuesto a delatarme. Finalmente, llegué a un punto donde el mercado terminaba y las calles se abrían un poco más. Era una zona que conocía bien, pero eso también significaba que ellos sabían dónde podía ir. Decidí jugar mi última carta, un taller de motos que frecuentaba. Los dueños eran tipos discretos que sabían lidiar con problemas sin hacer preguntas. Apenas llegué, el dueño, un hombre mayor con mirada cansada, me vio y supo que algo andaba mal. No hizo preguntas, solo me indicó que guardara la moto en la parte trasera. Mientras tanto, escuché cómo la camioneta pasaba frente al taller, lentamente, como un depredador buscando a su presa. Me quedé ahí, escondido entre herramientas y llantas viejas, con el paquete todavía en mi mochila. Sabía que no podía entregarlo, pero tampoco podía quedármelo. El ingeniero me llamó minutos después. ¿Tienes el paquete? Sí, respondí con voz quebrada. ¿Qué hiciste? Nada, jefe. Estoy en problemas. Hubo un silencio largo, y luego habló, con un tono que me hizo sentir más frío que nunca. Si quieres vivir, desaparece. No vuelvas a este barrio, no vuelvas a la ciudad, y, por lo que más quieras, olvida lo que viste. Colgó. Esa noche, con los pocos ahorros que tenía, dejé la moto y tomé un autobús al norte. Mientras miraba por la ventana, todavía podía sentir el peso del paquete que había entregado a regañadientes en el taller. Sabía que nunca podría regresar, pero también sabía algo más. Las personas que me habían perseguido no olvidan. En este país hay cosas que es mejor no saber. Cuando estudio diseño, me enseñan a ver belleza en lo que otros pasan por alto. Busco materiales únicos, telas, texturas, colores que cuenten historias. Fue así como llegué al mercado clandestino de Tepito, ese laberinto caótico que se extiende como un pulso vivo, lleno de energía y peligro. Lo conocía de nombre, pero jamás había pisado sus calles. Hasta ese día. Era mediodía cuando llegué. El sol golpeaba fuerte, pero las estrechas calles llenas de lonas creaban sombras que mantenían el aire sofocante. Gritos de vendedores, olores de comida frita, música estridente de reggaetón mezclada con el chillido de gallos. El lugar parecía un universo paralelo, uno donde las reglas de la ciudad no aplicaban. Estaba buscando telas raras, piezas que no encontraría en otro lado. Me habían contado que aquí podías encontrar de todo: ropa de diseñador falsificada, antigüedades, artefactos robados, lo que fuera. Lo único que necesitabas era saber dónde buscar.
Después de caminar por pasillos interminables y esquivar carros llenos de mercancías, encontré un local que llamó mi atención. No tenía nombre, ni letrero, ni luces llamativas como los demás puestos. Solo una cortina negra y un par de maniquíes con ropa extraña en la entrada. Un vestido rojo manchado y un abrigo de cuero viejo que parecía salido de una película de época. Me detuve un momento, insegura de entrar, pero la curiosidad me ganó. Adentro, el aire era más frío. No sé si era por la falta de luz o por algo más. Las paredes estaban llenas de estanterías que crujían bajo el peso de todo tipo de objetos. Relojes antiguos, collares, figuras de madera tallada, muñecas con ojos de vidrio que parecían seguirme con la mirada. El lugar era un caos controlado. Había ropa colgada en un rincón, amontonada de forma descuidada, y cajas de cartón con libros viejos. Lo más extraño era que todo parecía desgastado, como si hubiera tenido un dueño anterior. La encargada estaba detrás de un mostrador. Una mujer mayor, delgada, con un rebozo oscuro sobre los hombros. Me miró con una intensidad que me incomodó. ¿Buscas algo en especial?, preguntó. Telas, ropa vintage, algo diferente, dije, tratando de sonar casual. La mujer asintió lentamente, como si estuviera evaluándome. Luego señaló un rincón lleno de prendas. Me acerqué y comencé a revisar. Había cosas interesantes. Una chaqueta de mezclilla con parches bordados a mano, una bufanda de lana tejida con patrones intrincados, un vestido de satén que olía a humedad. Pero mientras revisaba, noté algo raro. Muchas de las prendas estaban manchadas. No manchas normales de suciedad o polvo, sino manchas rojizas, secas, como de sangre. Tragué saliva y decidí ignorarlo. Entonces vi algo que me detuvo en seco. Era una pequeña caja de madera, mal cerrada. La abrí con cuidado y encontré un montón de fotografías. Todas eran de personas, pero no eran fotos felices. Eran fotos de identificación, como las que se usan en reportes de personas desaparecidas. Mi piel se erizó. Algo no estaba bien. Cerré la caja rápidamente y me levanté, dispuesta a salir de ahí, pero antes de llegar a la cortina negra, la mujer se interpuso en mi camino. Nadie entra sin dejar algo a cambio. ¿Ya terminaste?, preguntó. Sí, no encontré nada que me interesara. Gracias, respondí, tratando de sonar tranquila. La mujer no se movió. Su mirada era fría, vacía, como si estuviera evaluando cada rincón de mi ser. Aquí nadie entra sin dejar algo a cambio. Esa es la regla. No sabía. Lo siento. No traigo nada para intercambiar. Todo el que cruza esa cortina debe pagar. Así funciona este lugar. El tono de su voz era firme, casi amenazante. Miré hacia la entrada, pero dos hombres habían aparecido de la nada, bloqueando la salida. Uno de ellos tenía tatuajes en el cuello y me observaba como si fuera un insecto atrapado en su red. ¿Qué quieren?, pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. Tú decides. Algo que traigas o algo que seas. No entendí al principio, pero el tono de la mujer dejó claro que no era un juego. Mis piernas comenzaron a temblar. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. No tengo nada, dije casi en un susurro. La mujer me observó por unos segundos eternos. Luego señaló mi mochila. Eso servirá. Mi mochila. Tenía mis materiales de diseño, mi cuaderno, cosas importantes,
pero no valiosas como para detenerme ahí. Se la di sin pensarlo, con la esperanza de que me dejaran ir. Ella tomó la mochila con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero cuando intenté salir, me detuvo con una mano en el brazo. Recuerda, las deudas siempre se pagan. Salí de ahí corriendo, sin mirar atrás. Mis pasos resonaban en las calles, mientras los gritos de los vendedores y el bullicio parecían desvanecerse en un ruido sordo. No paré hasta llegar a una avenida más amplia, donde el tráfico y la gente me hicieron sentir un poco más segura. Pero algo no estaba bien. Mi corazón seguía latiendo descontrolado. Miré mis manos y noté que estaban manchadas de algo oscuro, como polvo o ceniza. No tenía idea de cómo había llegado ahí. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, noté algo aún más extraño. En el bolsillo de mi pantalón, donde no recordaba haber puesto nada, encontré una pequeña fotografía. Era una foto de mí, entrando al mercado. La dejé caer al suelo, incapaz de moverme. Desde entonces, no he vuelto a Tepito. Pero a veces, al salir de mi casa o mirar por la ventana, siento que alguien me observa. Porque si algo aprendí ese día, es que nadie entra a ese lugar sin dejar algo. Y, a veces, lo que dejas es mucho más de lo que puedes recuperar. Siempre me ha atraído lo que otros prefieren ignorar. Desde que estudié periodismo, mi objetivo ha sido contar esas historias que nadie quiere escuchar, las que incomodan. Por eso, cuando decidí hacer un reportaje sobre Tepito, su mercado negro y su vida cotidiana, no me detuve a pensar en las consecuencias. Para mí, era un reto. Para ellos, una invasión. Comencé el proyecto como cualquier otro, con una libreta, una grabadora y mi cámara. Mi enfoque era documentar lo que hacía único a Tepito. No solo los electrónicos robados, las imitaciones de ropa de marca o los puestos de fayuca, sino la vida que se respiraba en sus callejones. Quería mostrar cómo la gente vivía, resistía y sobrevivía en ese barrio que para muchos era sinónimo de peligro. Pasé semanas visitando el mercado. Al principio, me mantuve en las áreas más concurridas, los pasillos donde vendían tenis originales y celulares desbloqueados. Pero con el tiempo, me adentré más, siguiendo pistas que me llevaban a historias más oscuras. Un comerciante me habló, con voz baja, de un jefe que cobraba cuotas por cada puesto. Otro mencionó que, en ciertos locales, lo que se vendía no eran objetos, sino información. Todo estaba saliendo bien, hasta que me atreví a hacer la pregunta equivocada. Una tarde, mientras entrevistaba a un vendedor de antigüedades que decía haber comprado objetos rescatados de casas abandonadas, mencioné a los grupos que controlaban el mercado. Fue una simple pregunta, casi casual, pero la reacción del hombre me puso en alerta. Su rostro cambió. Sus manos, que antes movían con calma una caja de relojes viejos, quedaron inmóviles. «Aquí no se habla de eso», me dijo, sin mirarme a los ojos. Luego, con un tono más severo: «Si quieres seguir viniendo, mejor olvida esa pregunta». Intenté calmar la situación, pero el ambiente en el local se volvió pesado. Al salir, sentí que alguien me observaba. Miré hacia los puestos cercanos, pero todo parecía normal. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que algo había cambiado. Esa noche, al llegar a mi departamento, recibí una llamada de un número desconocido.
¿Quién habla?, pregunté al contestar. Por un momento, nadie respondió. Solo escuché el eco lejano de una respiración. Entonces, una voz, grave y cortante, rompió el silencio. No vuelvas a Tepito. La línea se cortó antes de que pudiera decir algo. Intenté convencerme de que era una broma, alguien que había oído mis preguntas y quería asustarme. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Decidí ignorar la advertencia. Mi reportaje estaba casi terminado y no iba a dejar que una llamada me detuviera. Al día siguiente, regresé al mercado, aunque algo en mí estaba más alerta. Caminé por los mismos pasillos de siempre, pero noté miradas que antes no estaban ahí. Algunos vendedores, que solían saludarme con amabilidad, ahora apenas cruzaban palabras conmigo. En un momento, mientras fotografiaba un puesto de piezas electrónicas, vi a un hombre que me seguía a distancia. Vestía una sudadera gris con la capucha puesta y sus ojos no se apartaban de mí. Intenté perderlo entre los pasillos, pero cada vez que me giraba, ahí estaba, manteniendo la distancia. Salí del mercado lo más rápido que pude. Esa noche, al llegar a casa, cerré todas las puertas y ventanas y me aseguré de que todo estuviera bajo llave. Aún así, no me sentía segura. Alrededor de la medianoche, escuché un ruido afuera, un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo frente a mi puerta. Me armé de valor, agarré un cuchillo de la cocina y abrí la puerta lentamente. En el piso había un sobre de papel marrón. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Adentro encontré dos cosas: una fotografía de mí, caminando por el mercado, y una bala. No dormí esa noche. Los días siguientes fueron un infierno. Dejé de ir a Tepito, pero eso no detuvo las señales de que alguien me vigilaba. Una mañana, encontré mi buzón lleno de copias de la misma fotografía, todas mostrando mi rostro desde distintos ángulos. Una noche, al regresar del trabajo, noté que la cerradura de mi puerta había sido forzada, aunque nada parecía estar robado. Sabía que esto iba más allá de una simple advertencia. Quienquiera que estuviera detrás de esto, quería que entendiera que podían llegar a mí en cualquier momento, en cualquier lugar. Finalmente, decidí hablar con un colega, un reportero con más experiencia en temas sensibles. Cuando le conté lo que estaba pasando, su rostro se oscureció. «Escúchame bien», dijo. «Tepito tiene sus propias reglas. Si estás recibiendo estas señales, es porque ya cruzaste una línea. No es solo tu vida la que está en peligro, sino la de cualquiera que esté cerca de ti». Le pregunté si debía denunciar lo ocurrido, pero su respuesta fue inmediata. «¿Y a quién le vas a denunciar? ¿Crees que ellos no tienen ojos en todos lados?». Esa noche tomé una decisión. Guardé mis notas, mis grabaciones y mis fotografías en una caja y la escondí en el rincón más apartado de mi departamento. También dejé de contestar números desconocidos, de salir sola, de hablar de mi proyecto con nadie. No volví a Tepito. Mi reportaje quedó inconcluso y durante meses viví con la sensación de que alguien me observaba. Con el tiempo, las señales cesaron. No más llamadas, no más fotografías, no más sobres frente a mi puerta. Pero el miedo nunca se fue. Cada vez que escucho pasos detrás de mí en la calle, cada vez que un número desconocido aparece en mi teléfono, el recuerdo regresa. Aprendí que Tepito no es solo un mercado o un barrio. Es un lugar donde el silencio tiene precio. Y yo pagué el mío, dejando atrás más que un reportaje,
Dejé una parte de mí, esa que creía que podía enfrentarse a cualquier cosa. En este país hay verdades que nadie quiere escuchar, porque a veces saber demasiado no solo es peligroso, es mortal. Tengo un pequeño taller en el límite de Tepito. Es un espacio modesto, con un par de elevadores viejos y una mesa repleta de herramientas desgastadas. El negocio no es brillante, pero da para comer. En este barrio, los clientes no son exigentes con los papeles del taller o con las facturas. Buscan rapidez y que no hagas preguntas. Esa es la regla no escrita. No preguntar nada. Yo siempre la respeté. Hasta ese día. Era una noche cualquiera. El taller ya estaba cerrado y me preparaba para irme a casa. Estaba apagando las luces cuando escuché el motor de un vehículo acercándose. Me asomé y vi una camioneta negra, una Suburban, estacionarse frente al taller. Sus ventanas polarizadas brillaban con las luces de los postes, pero no podía ver quién iba dentro. El conductor no salió. Pasaron unos segundos eternos antes de que la puerta trasera se abriera y un hombre alto, con un rostro serio y frío, se bajara del auto. Vestía un traje negro impecable, pero tenía el aire de alguien que no debía ser cuestionado. ¿Es tu taller?, preguntó sin presentarse. Sí, respondí, tratando de sonar neutral. Mi camioneta tiene un problema. Haz lo que tengas que hacer y me avisas. Antes de que pudiera decir algo más, sacó un fajo de billetes y lo puso sobre el capó. No contó el dinero ni me dio opción de negociar. Era demasiado como para rechazarlo. ¿Para cuándo la quiere?, pregunté. Para mañana. Y no toques lo que no debes. Me lanzó una última mirada antes de girar y desaparecer en la oscuridad. El motor de un auto que lo recogió se alejó, dejando la Suburban frente a mi taller. Ya dentro, comencé a revisar la camioneta. Al abrir el cofre, me di cuenta de que el motor estaba bien, nada fuera de lo común. Decidí inspeccionar el interior. Fue entonces cuando noté algo raro. El olor. Un aroma metálico, pesado, que reconocí de inmediato. Era sangre. Miré hacia los asientos traseros. El cuero negro tenía manchas oscuras apenas visibles bajo la luz del taller. Algo me decía que debía dejarlo ahí, cerrar el auto y esperar a que regresaran por él, pero la curiosidad me ganó. Abrí la cajuela. Dentro, encontré un bolso de lona abierto. Había fajos de billetes amontonados, varios cargadores de armas y un par de pistolas semiautomáticas. Pero lo que realmente me heló la sangre fue una chaqueta ensangrentada y un machete, aún húmedo, con trozos de carne y cabello pegados. Di un paso atrás, sintiendo que el corazón me golpeaba las costillas. Esto no era un simple servicio mecánico. Este vehículo era evidencia de algo más grande, algo que no debía haber visto. Cerré todo como lo encontré. Guardé silencio, aunque mis manos temblaban mientras limpiaba las herramientas. Me repetía que no tenía que hacer nada más, que solo debía entregar la camioneta y seguir con mi vida. Pero esa noche no pude dormir. Al día siguiente, el hombre del traje regresó. No estaba solo. Lo acompañaban 3 tipos más, todos vestidos de manera similar, aunque menos refinada. Sus miradas eran duras, como si estuvieran acostumbrados a resolver problemas con las manos, no con palabras. ¿Ya está lista?, preguntó el del traje. Sí, todo bien, respondí, tratando de mantenerme calmado. El hombre asintió, pero no se movió. En cambio, uno de los otros se adelantó y revisó la camioneta.
No pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo que no debía haber estado ahí. «Falta dinero», dijo, mostrando el bolso de lona que ahora estaba abierto. «Yo no toqué nada», respondí de inmediato. Mi voz sonaba más alta de lo que pretendía. El del traje me miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Luego se acercó a mí, despacio, como un depredador que mide a su presa. «¿Sabes lo que pasa con los mentirosos en este barrio?», preguntó. «No estoy mintiendo. Yo no robé nada». El hombre chasqueó los dedos y uno de sus acompañantes sacó una pistola. Me apuntó directo al rostro. Sentí el frío del cañón en mi frente y por un momento todo el ruido del mundo desapareció. «Tienes una oportunidad para decir la verdad», dijo el hombre del traje, su voz tan calmada que resultaba aterradora. Sabía que no había forma de convencerlos de que yo no había tomado nada. Ellos ya habían decidido que era culpable. Lo único que podía hacer era intentar negociar. «Si me matan aquí, alguien va a verlos. Hay cámaras en la esquina». Mentí, esperando que fuera suficiente para ganar tiempo. El hombre del traje me miró, como si estuviera evaluando si decía la verdad. Luego, chasqueó los dedos de nuevo, y el tipo con la pistola bajó el arma. «Tienes suerte, pero la deuda sigue». «¿Qué quieren que haga?», pregunté, con la voz rota. El hombre sonrió por primera vez. Fue una sonrisa vacía, carente de cualquier humanidad. «Tendrás noticias nuestras. Hasta entonces, no digas nada, y no intentes esconderte». Se subieron a la camioneta y se fueron. Me quedé ahí, en medio del taller, con las piernas temblando y el pecho apretado. Sabía que esto no había terminado. 2 días después, recibí una llamada. Era un número desconocido, pero sabía quién era antes de contestar. «Hay un trabajo para ti», dijo la voz. No me dieron detalles, solo un lugar y una hora. Cuando llegué, encontré otra camioneta, diferente, pero con la misma energía oscura. Mi tarea era sencilla: repararla, limpiarla y asegurarme de que estuviera lista para usarse. No pregunté nada. Hice el trabajo. Desde entonces, mi vida cambió. Me convertí en el mecánico del barrio, un hombre al que acudían cuando necesitaban discreción. No lo hice por elección, sino porque sabía que no había salida. A veces pienso en lo que habría pasado si no hubiera aceptado arreglar aquella camioneta negra. Pero en un lugar como Tepito, las reglas no las escribes tú, y una vez que entras en su juego, no hay forma de escapar. Cuando encontré el anuncio de renta, parecía demasiado bueno para ser verdad. Cuarto amplio en azotea, servicios incluidos, cerca del metro, 3,000 pesos mensuales. En la Ciudad de México, eso era un milagro. El único inconveniente era la ubicación: Tepito. Había escuchado historias sobre el barrio, muchas de ellas más mito que realidad, pero con mi presupuesto de estudiante universitario, no podía ser exigente. El cuarto era pequeño pero funcional, con una cama individual, una mesa de madera desgastada y una ventana que daba al laberinto de azoteas de los edificios vecinos. Desde ahí podías ver el caos del mercado: puestos de fayuca, cables colgando por todos lados y una mezcla de olores que iba desde comida frita hasta gasolina. La casera, una señora mayor que vivía en el primer piso, me advirtió que no me metiera con nadie y que siempre cerrara la puerta de la azotea con llave. En este barrio, nadie se mete contigo
si tú no te metes con ellos, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba a ser tranquilizadora. Decidí quedarme. Era barato, tenía mi propio espacio y estaba cerca de la universidad. Pero desde la primera noche noté que algo no estaba bien. El primer par de días fueron normales. Por las mañanas bajaba al mercado a desayunar tacos de guisado. Por las tardes regresaba a estudiar. Pero las noches eran otra cosa. Desde la azotea, los sonidos del barrio no se apagaban nunca. Los gritos de los vendedores, el eco de cumbias mezcladas con reggaetón, el ladrido de perros. La tercera noche, mientras trataba de dormir, escuché algo diferente. Era un ruido en la escalera que conectaba la azotea con los pisos inferiores. Pasos, primero lentos, luego más apresurados. Me quedé en la cama, inmóvil, escuchando. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. El pomo giró. Me levanté de inmediato, sintiendo el corazón en la garganta. La puerta estaba cerrada con llave, pero el sonido del metal raspando contra el cerrojo me dejó claro que alguien intentaba entrar. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. No hubo respuesta. Solo escuché cómo los pasos retrocedían, bajando por las escaleras. Pasé el resto de la noche despierto, con un cuchillo de cocina en la mano. Al día siguiente, cuando bajé para hablar con la casera, me encogió de hombros como si no fuera nada importante. Seguro fue alguien buscando otra puerta. Aquí la gente se confunde mucho. No le creí, pero intenté no darle más vueltas, hasta que volvió a pasar. La quinta noche, los ruidos regresaron. Esta vez no eran solo pasos. Escuché murmullos, voces masculinas hablando en susurros. Me acerqué a la ventana con las luces apagadas y miré hacia la azotea. Había 3 hombres ahí. Uno estaba de pie, vigilando con una pistola en la mano. Los otros 2 estaban hincados, abriendo una caja grande que parecía haber estado escondida bajo un montón de láminas viejas. Desde mi ventana pude ver lo que había dentro. Armas, pistolas pequeñas, algunas más grandes, y varios paquetes envueltos en cinta café. No necesitaba ser un genio para saber qué contenían. Me quedé congelado. No podía moverme, no podía hacer ruido. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de decidir qué hacer. Si me descubrían, sabía que no saldría vivo de ahí. Después de unos minutos que se sintieron eternos, los hombres cerraron la caja, la cubrieron de nuevo y desaparecieron por la misma escalera. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, intenté hablar con la casera otra vez, pero cuando mencioné lo que había visto, me detuvo en seco. Mira, muchacho, tú no sabes nada. Aquí nadie sabe nada. Si te metes donde no te llaman, te va a ir mal. Mejor calladito, ¿entendido? Ese fue el momento en que entendí que mi azotea no era solo un lugar para colgar ropa. Era un punto estratégico, un lugar para esconder cosas que nadie debía ver. Pensé en mudarme, pero no tenía dinero ni tiempo para buscar otro lugar. Decidí quedarme, ignorar lo que había visto y seguir con mi vida. Pero el barrio tenía otros planes para mí. 2 noches después, los ruidos regresaron. Esta vez, no eran pasos ni murmullos. Eran golpes fuertes en mi puerta. «¡Abre, cabrón! Sabemos que estás ahí», gritó una voz grave desde el otro lado. Me levanté, temblando, y me acerqué a la puerta. Por la rendija había 2 hombres. Uno de ellos era el mismo que había estado vigilando en la azotea.
El otro era más joven, con tatuajes en el cuello y los brazos. No sé de qué hablan, dije, tratando de mantener la calma. Falta un paquete. Alguien lo sacó de aquí, y tú eres el único pendejo que vive en esta azotea. No toqué nada, lo juro. El hombre más grande golpeó la puerta con fuerza. Si no aparece, tú pagas. Escuché cómo se alejaban, pero su amenaza quedó resonando en mi mente. Ellos pensaban que yo había robado algo, y si no encontraba una forma de demostrar mi inocencia, estaba muerto. Esa misma noche, empecé a buscar opciones. Pensé en llamar a la policía, pero sabía que eso no funcionaría. En un lugar como Tepito, la policía no era una solución. A veces, eran parte del problema. Decidí que no podía quedarme. Junté mis cosas y las metí en una mochila. Tenía que salir antes de que regresaran. Pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, encontré a la casera esperándome. ¿Vas a algún lado?, preguntó, con una sonrisa extraña. No puedo quedarme aquí. Ya no puedes irte, muchacho. Ellos no te dejarán. Intenté pasar junto a ella, pero me detuvo con una mano en mi brazo. Aunque era pequeña, su fuerza me sorprendió. El silencio aquí tiene precio, y tú todavía no lo has pagado. Esa noche entendí que ya no era libre. Aunque lograra escapar de la azotea, ellos me encontrarían. En este barrio, las redes son más fuertes que las de cualquier sistema de justicia. La única forma de sobrevivir era jugar su juego. Me convertí en algo que nunca quise ser. Un testigo obligado al silencio. Cada vez que subían a la azotea, cerraba los ojos y fingía que no escuchaba nada. Ahora entiendo por qué ese cuarto era tan barato. En Tepito, la renta no siempre se paga con dinero. Siempre he pensado que el dinero fácil no existe, pero la necesidad te empuja a convencerte de lo contrario. Llegué a la Ciudad de México con un par de cambios de ropa y el sueño de salir adelante. Vine del norte, de un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas. Allá no hay futuro, y si lo hay, no es para gente como yo. Tepito me pareció una buena opción para empezar. El mercado era famoso por su caos, su vida y, claro, por las oportunidades. Aquí todos pueden vender algo, me dijeron. No sabía exactamente qué vendería, pero estaba dispuesto a trabajar duro. Lo que no sabía era lo caro que podía salir ese dinero rápido. Después de dar vueltas por el mercado y hablar con unos cuantos vendedores, terminé en un callejón lleno de puestos improvisados y lonas de colores desteñidos. Fue ahí donde conocí a don Elías. Era un hombre mayor, delgado, con un rostro lleno de arrugas y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Vestía una guayabera limpia y un sombrero de palma, y fumaba un cigarro que colgaba de su boca como si formara parte de él. «Buscas chamba, ¿verdad?», me dijo, sin siquiera levantar la vista de una libreta donde anotaba algo. «Sí, quiero montar un puesto». «¿Qué piensas vender?» «No sé, lo que se mueva rápido». Don Elías soltó una risa seca. «Aquí todo se mueve rápido, muchacho, pero para empezar, necesitas un empujón, y yo puedo darte eso». No tenía dinero ni mercancía, así que acepté cuando me ofreció un adelanto. Me dio 10,000 pesos en billetes viejos y maltratados, junto con un par de cajas llenas de mercancía variada, audífonos genéricos, cargadores para celulares y fundas de plástico. «Pones tu puesto en el pasillo 3. Es mi espacio, pero te lo rento. Cada semana me pagas mi parte»,
¿Entendido? ¿Cuánto es su parte? Don Elías se inclinó hacia mí, con esa sonrisa falsa que empezaba a incomodarme. Depende de cuánto vendas, pero no te preocupes, si te va mal, aquí siempre hay maneras de pagar. Debí darme cuenta en ese momento, pero la necesidad me cegó. Los primeros días fueron buenos. Mi puesto estaba bien ubicado, justo al lado de una esquina transitada. Vendía lo suficiente para cubrir los gastos y ahorrar un poco. Al final de la semana, fui a pagarle a don Elías, confiado en que todo iba bien. Vendí 8,000 pesos. Aquí está su parte, le dije, tendiéndole 3,000. Él tomó el dinero, pero no lo contó. Solo me miró con una expresión que me hizo sentir pequeño. Esto no es suficiente, chamaco. ¿No te dije que cada semana hay un interés? ¿Interés? Pero no mencionó nada de eso. ¿Y crees que te iba a dar todo así nomás? Dijo, burlándose. Los 10,000 que te presté ya subieron. Cada semana suben, ¿me entiendes? Intenté discutir, pero su mirada cambió. Por primera vez, me di cuenta de que don Elías no era solo un viejo carismático con un sombrero de palma. Había algo en su mirada, algo que decía, no me hagas repetir las cosas. La próxima semana traes el doble, dijo. Y se fue. Las semanas siguientes fueron un infierno. Apenas lograba juntar el dinero para pagar el interés, y cada vez don Elías exigía más. El puesto ya no era suficiente, y empecé a pedir prestado a otros vendedores para cubrir los pagos. Pronto me di cuenta de que ellos también le debían algo a don Elías. Una noche, mientras cerraba mi puesto, 2 hombres se acercaron. No dijeron sus nombres, pero sus intenciones estaban claras. Uno de ellos era enorme, con un tatuaje en el cuello que decía familia. El otro era más pequeño, pero su rostro era igual de amenazante. Don Elías dice que le estás quedando mal, dijo el grande, mientras tomaba uno de los audífonos de mi puesto y lo examinaba como si fuera basura. Estoy haciendo lo que puedo, respondí, sintiendo cómo la garganta se me cerraba. Pues no es suficiente, interrumpió el otro, dándole un manazo a mi mercancía y tirándola al piso. Tienes una semana. Si no pagas, vamos a ajustar cuentas. Y se fueron, dejándome solo en el pasillo vacío. Esa semana no logré juntar el dinero. Cuando fui a hablar con don Elías, me recibió con una calma que me puso más nervioso que cualquier amenaza. No te preocupes, muchacho. Todos fallamos alguna vez. Pero como te dije, aquí siempre hay maneras de pagar. Pensé que me iba a quitar el puesto, pero no fue así. En lugar de eso, me dio un encargo. Mañana, alguien va a dejar una caja en tu puesto. Tú no preguntas qué es, solo la guardas y esperas a que alguien venga por ella. ¿Entendido? Intenté negarme, pero no tenía opción. Sabía que decir que no significaba enfrentar a los hombres que ya habían venido a hablar conmigo. Al día siguiente, la caja llegó. Era una caja de cartón común, envuelta con cinta negra. Pesaba más de lo que parecía, y algo dentro se movía con un sonido metálico. No pregunté, no quise saber. Pero durante toda la jornada, sentí como si la caja me estuviera mirando. Esa tarde, justo cuando estaba a punto de cerrar, escuché gritos. Un grupo de policías entró al mercado, empujando a la gente y revisando puestos al azar. No era la primera vez que veía algo así, pero esta vez sentí el miedo de verdad. Cuando llegaron a mi puesto, uno de ellos señaló la caja. ¿Qué hay ahí? Intenté responder, pero las palabras no me salían. Me hicieron abrirla.
Dentro había armas, pistolas, cargadores, incluso un rifle desarmado. Me quedé helado. «¡Estás arrestado!», gritó uno, mientras me esposaban y me tiraban al suelo. La multitud me miraba, algunos con lástima, otros con una indiferencia que dolía más. Mientras me subían a la patrulla, vi a don Elías en la distancia. Estaba apoyado contra una pared, fumando su cigarro. Me sonrió, levantó una mano y la agitó, como si despidiera a un viejo amigo. En la estación me interrogaron durante horas. Me acusaron de ser parte de una red de tráfico, de ser cómplice. Les conté todo, pero no me creyeron. Hasta que mencioné a don Elías. Los policías se miraron entre ellos. Uno de ellos salió de la sala. No sé qué pasó después. Solo sé que, a la mañana siguiente, me dejaron ir, sin explicaciones. Cuando volví al mercado, mi puesto había desaparecido. La casera del cuarto que rentaba me dijo que mejor me fuera, que era mejor no volver a Tepito. Entendí que había salido vivo, pero a un costo. Mi silencio ahora era mi deuda. En Tepito no se sobrevive siendo valiente. Se sobrevive sabiendo cuándo callar. Cuando llegué a Tepito, no era con la intención de hacer enemigos. Mi plan era simple: vender barato, ganar clientes y sacar adelante a mi familia. Había dejado mi pueblo en Hidalgo con el poco dinero que tenía, convencido de que podía construir algo aquí, en el mercado más famoso de la Ciudad de México. Lo que no entendía en ese momento era que Tepito tiene sus propias reglas, y romperlas, incluso sin querer, puede costarte la vida. Mi puesto estaba en un pasillo estrecho, entre uno que vendía tenis de marca original y otro de carcasas de celular. No tenía mucho: cargadores, audífonos, bocinas Bluetooth, cosas que conseguí a buen precio en el centro, pensando que podría revenderlas y sacar algo de ganancia. Al principio, todo iba bien. Los clientes venían, atraídos por mis precios bajos. Los audífonos que en otros puestos costaban 300, yo los vendía en 200. Las bocinas que allá estaban en 1000, conmigo costaban 800. Poco a poco, empecé a notar que algunos vendedores me miraban con desconfianza, incluso con desprecio. Una tarde, uno de ellos, un hombre de unos 40 años con un tatuaje en el cuello y una gorra roja, se acercó a mi puesto mientras acomodaba mercancía. «¿Qué onda, compa? ¿De dónde sacas estas cosas?», me preguntó mientras agarraba una bocina sin permiso. «Del centro», respondí, tratando de sonar casual. «Pues bájale a los precios, ¿no? Aquí no se vale joder a los demás». Intenté explicarle que solo estaba empezando, que no quería quitarle clientes, pero me cortó con una sonrisa fría. «Tepito no es para todos. Piénsalo». Lo ignoré, pensando que solo era un vendedor molesto por la competencia. Pero esa misma noche, entendí que no era un simple aviso. Cuando llegué al mercado al día siguiente, mi puesto estaba destrozado. La lona que cubría mi mercancía estaba rota en pedazos, las cajas de audífonos y bocinas volcadas y pisoteadas. Algunas cosas habían desaparecido, otras estaban tiradas por el suelo. En el centro del desorden había un mensaje pintado con aerosol rojo en el suelo: «Vete». Me quedé ahí, mirando el desastre, mientras los otros vendedores fingían no verme. Nadie se ofreció a ayudar. Nadie preguntó qué había pasado. Aquí, la indiferencia es una forma de sobrevivir. Esa noche no pude dormir.
Pensé en regresar a mi pueblo, en rendirme, pero todo mi dinero estaba invertido en ese puesto. Si me iba, no solo regresaría con las manos vacías, también con una deuda que no podía pagar. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Sabía que no podía pelear solo contra quienes me habían amenazado. Un viejo conocido de mi pueblo, Aarón, ahora vivía en la ciudad y tenía fama de ser bueno para arreglar problemas. Lo contacté y aceptó encontrarse conmigo en una fonda cerca del mercado. Aarón era un hombre alto, corpulento, con un aire tranquilo que resultaba intimidante. Llevaba una cadena de oro gruesa y un reloj que definitivamente no había comprado en una tienda. «¿Qué pasó, compadre? ¿Quién te está chingando?», me preguntó, después de que le conté lo que había pasado. «No sé quién fue, pero necesito que me ayudes. Solo quiero trabajar tranquilo». Aarón sonrió, pero su sonrisa no era reconfortante. «Eso no es problema. Aquí todo es cuestión de respeto, y respeto se gana con miedo. Yo te cuido. Nadie te va a tocar el puesto mientras estés conmigo». Acepté, aunque algo en mi interior me decía que estaba abriendo una puerta que no podría cerrar. Aarón cumplió su palabra. Durante la primera semana, mi puesto no volvió a ser atacado. De hecho, varios de los vendedores que antes me miraban con desconfianza, ahora ni siquiera volteaban a verme. Pero esa protección no era gratis. «Compadre, ya me debes mi primer pago», me dijo Aarón una tarde, mientras se recargaba en mi puesto como si fuera suyo. «¿Cuánto?». «5,000 semanales». «¿Qué? Eso es casi todo lo que gano». Aarón me miró, serio. «¿Quieres trabajar tranquilo o no?». Pagué, aunque eso significó no comer más que sopa instantánea y frijoles esa semana. Pero las cosas solo empeoraron. Un día, Aarón llegó al puesto con 2 hombres más. «Oye, compadre, necesitamos que guardes algo para nosotros. Es temporal, no te preocupes». Me entregaron una caja grande, sellada con cinta negra. No pregunté qué era, pero la guardé debajo del mostrador, sabiendo que me estaba metiendo en algo mucho más grande que yo. Las semanas siguientes fueron una espiral descendente. Aarón empezó a usar mi puesto como un punto de entrega para cosas que nunca me explicaba. A veces eran cajas, otras bolsas negras. Yo solo tenía que fingir que no sabía nada. Un día, mientras guardaba una de esas bolsas, llegaron 2 hombres al mercado. No eran de Tepito, eso era claro. Estaban bien vestidos, con lentes oscuros y maletines en las manos. Preguntaron por Aarón, pero no lo encontraron. Cuando me vieron, uno de ellos se acercó. «Sabemos que trabajas con él. Dale este mensaje». Me entregaron un sobre y se fueron. Cuando lo abrí, encontré una fotografía. Era Aarón, con la palabra «muerto» escrita en rojo encima. Esa noche, Aarón llegó al puesto. Le di el sobre y por primera vez lo vi nervioso. «Esto es normal, compadre. Son solo advertencias. Tú sigue trabajando». Pero al día siguiente, Aarón desapareció. Sin Aarón, estaba solo. Las amenazas regresaron, esta vez directamente para mí. Un día, encontré mi mercancía rociada con gasolina, junto con un cerillo apagado en el suelo. Alguien me estaba dejando claro que podían quemarlo todo si querían. Sabía que no podía quedarme. Vendí lo poco que quedaba de mi mercancía y pagué mis deudas con Aarón y los proveedores. Una madrugada, tomé un autobús de regreso a Hidalgo, dejando atrás el puesto, las deudas y las amenazas.
Tepito no es un lugar para competir. Es un lugar donde sobrevives, pero nunca sin pagar un precio. Yo aprendí eso tarde, pero al menos lo aprendí vivo. No todos tienen esa suerte. Mi tío Nacho murió hace un mes. Era el único de la familia que siempre tenía dinero, aunque nunca quedaba claro de dónde lo sacaba. Mi mamá evitaba hablar de él, solo decía que hacía negocios en Tepito. Yo no lo veía desde niña, pero me dejó algo en su testamento, un local pequeño en el mercado. Véndelo o réntalo, pero no te metas en problemas, me dijo mi mamá cuando le conté. Nunca había pisado Tepito, pero la idea de un local propio me emocionaba. Quizás podía usarlo para vender algo o al menos sacarle dinero alquilándolo. Cuando llegué, lo encontré en una esquina discreta, rodeado de puestos de fayuca y electrónicos. Era un cubículo de ladrillo viejo, con una cortina metálica oxidada que crujía al levantarla. Adentro había cajas amontonadas y estantes llenos de polvo. Todo olía a humedad y abandono. La mayoría de las cosas parecían basura, pero pensé que con algo de limpieza podría convertirlo en algo decente. Todo cambió cuando encontré el cuarto secreto. Mientras limpiaba el local, moví una de las cajas más grandes para dejar espacio. El piso de cemento tenía grietas por todas partes, pero una en particular llamó mi atención. Parecía una tapa mal disimulada. Al revisarla, noté que era una loseta cuadrada que podía levantarse. Con algo de esfuerzo, logré abrirla. Debajo había una pequeña compuerta de metal con una cerradura. No tenía idea de qué podía ser, pero la curiosidad me ganó. Encontré un manojo de llaves en una de las cajas y probé cada una hasta que una encajó. Cuando abrí la compuerta, lo vi. Era un cuarto pequeño, casi como un sótano improvisado. Dentro había pilas de cajas de cartón y bolsas negras llenas hasta reventar. Bajé con cuidado, usando la luz de mi celular para iluminar. Al abrir la primera caja, entendí por qué mi tío Nacho siempre había tenido dinero. Había estéreos de autos, herramientas de mecánico, bolsas con relojes y celulares usados, algunos con las pantallas rotas. Una de las bolsas contenía placas de autos. Otra tenía documentos, tarjetas de circulación, copias de identificaciones y otros papeles que no deberían estar ahí. Mis manos temblaban mientras revisaba más. Encontré un paquete de billetes envueltos con ligas. Eran viejos, muchos estaban manchados o desgastados, pero aún valían. Mi tío no solo había sido un comerciante, estaba metido en algo mucho más grande. Durante los días siguientes, intenté actuar con normalidad. Cerraba el local temprano y evitaba hablar con los vecinos. No quería que nadie sospechara de lo que había encontrado, pero Tepito no es un lugar donde los secretos duren mucho. Una tarde, mientras barría la entrada del local, un hombre se acercó. Era alto, con el cabello rapado y tatuajes en los brazos. No llevaba camisa y en su cinturón colgaba un machete oxidado. ¿Tú eres la sobrina del Nacho?, preguntó, sin saludar. Sí, respondí, tratando de mantener la calma. Qué bueno que viniste, pero acuérdate de esto. Aquí nadie habla de más. Lo que veas, lo callas. ¿Entendido? Asentí rápidamente. Él me observó un momento más, como si evaluara si había entendido la advertencia. Luego se alejó, silbando una canción que no reconocí. Esa noche apenas pude dormir. Su amenaza no era explícita, pero no hacía falta ser un genio para entenderla.
Sabía que no podía quedarme con la mercancía. Era cuestión de tiempo antes de que alguien viniera a buscarla, y yo no quería estar ahí cuando eso pasara. Decidí deshacerme de todo. Al día siguiente, contraté a 2 jóvenes del mercado para ayudarme a cargar las cajas. Les dije que eran cosas viejas de mi tío y que las llevaríamos a un basurero lejos de la zona. Mientras íbamos en la camioneta rentada, no podía dejar de mirar por los espejos retrovisores, esperando ver un auto siguiéndonos. Cuando llegamos al basurero, uno de los chicos abrió una caja y vio las placas de los autos. «Esto no es basura, señora. Esto es de los pesados». Le pedí que no dijera nada y les pagué el doble para que guardaran silencio. Fingieron que no les importaba, pero sabía que habían entendido la gravedad del asunto. Pensé que eso sería suficiente, pero no lo fue. 2 noches después, alguien golpeó la cortina metálica del local. Eran las 2 de la mañana. Me levanté asustada sin saber qué hacer. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Finalmente, escuché una voz. «Sabemos lo que hiciste. Abre la puerta o la rompemos». Me paralicé. No sabía cuántos eran, pero la voz era firme y el eco de las calles vacías amplificaba el sonido. «No tengo nada, todo lo tiré», grité, con la esperanza de que me creyeran. «Ese no era tuyo para tirar, pendeja. Tienes 2 días para arreglar esto». Luego, el silencio. Cuando salí al día siguiente, encontré una placa de auto colgada en la cortina del local. Estaba abollada y cubierta de sangre seca. Ya no podía quedarme. El local no valía mi vida. Esa misma tarde, empaqué lo poco que tenía y fui con la casera del cuarto que había rentado en el barrio. Le dije que me iba y dejé el dinero del mes completo, aunque apenas lo había usado. «Haces bien, hija. Aquí el silencio es lo que te deja viva», fue lo único que dijo. Antes de irme, pasé frente al local una última vez. La cortina estaba cerrada, pero alguien había pintado una palabra con aerosol rojo: «Traidora». Me subí al autobús con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía volver, ni siquiera para vender el local. Lo dejé así, abandonado, como una tumba. En Tepito, lo que heredas no siempre es riqueza. A veces, heredas problemas que no puedes resolver. Y yo aprendí, demasiado tarde, que no se puede escapar del legado que otros te dejan.